Buenos días. Vamos a seguir con nuestra serie de proverbios y vamos a estar en Proverbios 3, 19 y 20 y el tema de esta mañana es: el Señor creó el mundo con sabiduría. Dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 3, 19 y 20. Con sabiduría fundó el Señor la tierra, con inteligencia estableció los cielos. Con su conocimiento los abismos fueron divididos y los cielos destilan rocío. El capítulo 3 de Proverbios en general podríamos titularlo como el valor de la sabiduría, los beneficios de la sabiduría. Es una invitación del proverbista a buscar la sabiduría porque la sabiduría tiene un gran valor. Y es muy interesante porque, como vamos a ver en un minuto, empieza hablando del valor de la sabiduría para el hombre, para el hijo, pero en medio nos muestra este capítulo en estos dos versos que la sabiduría también tiene un gran valor para el Señor. La sabiduría, la palabra que se traduce sabiduría, el hebreo jokmah, en realidad se refiere a la habilidad, la destreza, la capacidad de actuar correctamente. Y es la misma sabiduría que en Éxodo Dios le imparte a Bezaleel para construir el tabernáculo. Y de alguna manera es esa sabiduría que incluye la habilidad práctica, la excelencia, la capacidad de captar el orden y la belleza en un objeto creado. Y claramente estas palabras, cuando la Biblia une sabiduría, inteligencia, conocimiento, es importante recordar que en todo el libro de Proverbios constantemente se están uniendo junto a la sabiduría los términos instrucción, conocimiento, inteligencia, prudencia, porque todos forman parte del mismo actuar correctamente, del mismo actuar sabio. Es como la unión del qué, del cómo, del cuándo, del por qué de una manera perfecta. Y aquí estos términos engloban todo el proceso, todos los recursos que Dios usó para darle la forma tan perfecta al mundo que tenía cuando Él lo crió. Estas palabras nos muestran el diseño funcional, el orden correcto, las relaciones armoniosas y el propósito práctico con el que el Señor creó el mundo con sabiduría. Veamos un poco el contexto inmediato. Proverbios 3 del 13 al 18. Bienaventurado el hombre que haya sabiduría y el hombre que adquiere entendimiento, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus utilidades mejor que el oro fino. Es más preciosa que las joyas y nada de lo que desea se compara a ella. Larga vida y en su mano derecha y en su mano izquierda riquezas y honra. Sus caminos son agradables y todas sus sendas paz. Es árbol de vida para los que echan mano de ella y felices son los que la abrazan. ¿Cómo podríamos resumir estos versos? Estos versos están diciendo, no hay nada, no hay mejor dicha que hallar sabiduría y entendimiento, porque trae un montón de ganancias y podríamos resumir en que la sabiduría es la causa de la prosperidad y el bienestar para el hombre. Luego en el verso 19 que leímos anteriormente empieza diciendo, con sabiduría fundó el Señor la tierra. Pero luego sigue en el verso 21 y el verso 21 dice, hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la prudencia, la discreción, y serán vida para tu alma y adorno para tu cuello. Entonces andarás con seguridad por tu camino y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor. Sí, te acostarás y será dulce tu sueño. No temerás el pavor repentino ni el ataque de los impíos cuando venga, porque el Señor será tu confianza y guardará tu pie de ser apresado. Hermanos, hay un gran valor en la sabiduría porque da prosperidad y bienestar, pero hay un gran valor también en la sabiduría porque es la fuente de seguridad y de confianza.
La sabiduría con la que el Señor creó al mundo a nosotros nos da bienestar y prosperidad y también nos da seguridad y confianza. Y vemos cómo nuevamente se están mezclando los términos de sabiduría, entendimiento, prudencia y discreción. Se refiere a lo mismo, se refiere a lo mismo, porque son cuatro formas necesarias de hacer lo correcto. De hecho, el entendimiento ya hemos visto que es el comprender lo que es correcto, lo que es justo. La prudencia es la sabiduría que logra resultados, la eficiencia y la discreción es la capacidad de pensar con dirección e intención. Y estas palabras están unidas a esa sabiduría. Y como vemos en los hebreos a veces, cuando hay algo en el centro rodeada por extremos similares, eso se llama quiasmo y es como un sándwich y es lo más importante, es lo enfático. Y aquí vemos claramente que el autor quiere enfatizar que Dios también hizo uso de la sabiduría para crear todo lo que existe. Nuestro complejo y maravilloso universo revela la gloria, la grandeza y en especial la sabiduría de un creador asombroso. Pero veamos un poco más el contexto inmediato. Proverbios 13, 18 al 22 es árbol de vida. La sabiduría es árbol de vida para los que de ella echan mano, es decir, para los que la practican. Y felices son los que la abrazan. Con sabiduría fundó el Señor la tierra, con inteligencia estableció los cielos. Con su conocimiento los abismos fueron divididos y los cielos destilan rocío. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la prudencia y la discreción y serán vida para tu alma. Que está diciendo directamente a la par del hecho del tema central de hoy, que el Señor creó todo con sabiduría. Está diciendo que la sabiduría trae vida y que la sabiduría trae vida para el alma. O sea, hay una conexión entre la provisión de vida plena que trae la sabiduría y el hecho de que hay vida en este planeta porque Dios usó la sabiduría para crear el mundo. Mediante la sabiduría, Dios creó el mundo habitable y mediante esa sabiduría lo sustenta. De hecho, vamos a ver con detalle estos versos, pero el 19 habla de un planeta, de un cosmos firmemente establecido y el 20 habla de sustentado por el refrescamiento de aguas vivificantes a través del ciclo del agua. Pero el enfoque teológico del pasaje no es necesariamente Dios como creador y sustentador del mundo, porque eso se ha presentado, sino la cuestión radica en que mediante la sabiduría fue que Él creó un mundo en el cual la vida es posible y en el cual la vida es sostenible y en el cual la vida es perdurable. Y en el flujo del pasaje vemos cómo Salomón, el objetivo es mostrar cuán útil es la sabiduría para llevarnos a una plenitud de vida. Como esa sabiduría que Dios hizo para crear un mundo habitable y con vida es necesaria para que nuestra vida realmente tenga un verdadero sentido, para que nuestra vida realmente sea permanente y para llevarnos a ir a la vida eterna también, a una vida mayor. Ahora, dado que el énfasis del pasaje es la firmeza del cosmos y la sustentabilidad de la vida, yo quiero hoy traer a colación, porque creo que es muy útil, meditar en tantos estudios científicos que se han hecho que hacen que la vida sea posible en este planeta. Hermanos, se estima que existen los que saben matemáticas, 2 por 10 a la 22, o sea, un 2 seguido de 22 ceros, que yo no sé cómo se llama ese número, pero más o menos ese es el número de astros en el universo. En cuanto a los planetas, existen más de 300.000 millones de planetas. Y al menos hasta el día de hoy, el planeta Tierra es el único en que se ha descubierto que existe vida. No solamente una especie está viva, la Tierra alberga desde bacterias hasta los grandes monstruos marinos, 8.7 millones de especies, pasando por ardillas, pájaros, insectos,
cualquier cantidad, ¿verdad? Mamíferos, anfibios, que para vivir necesitan energía, alimento y agua. Ahora, hay muchas variables que son esenciales para que haya vida en este planeta. Primero, la distancia correcta del Sol. El Sol es la principal fuente de luz y energía en nuestro planeta. Permite la vida, la fotosíntesis, la visión, muchas cosas. Pero si el planeta estuviera un poquito más cerca, nos quemaríamos y si estuviera un poquito más lejos, nos congelaríamos y no habría vida. Otra de las cosas claves que permite la vida en este planeta es la presencia de agua líquida. Sin el agua la vida sería imposible. Todos los seres vivos necesitamos del agua para vivir, desde la más mínima célula o bacteria hasta todos. La luna es increíble, hermanos, que sin la luna está comprobado que si la luna no existiera, la inclinación de la Tierra cambiaría enormemente y eso eliminaría la posibilidad de vida. Además, la luna no solo estabiliza la rotación del planeta, sino que también genera las mareas oceánicas, o sea, produce el movimiento del agua que es necesario para que el agua se oxigene y regula también la velocidad de rotación del planeta. Otra cosa súper importante es el campo magnético. El campo magnético es como un escudo invisible que surge del centro de la Tierra y se forma, que no lo vemos, y desvía la mayor parte del viento solar y la radiación cósmica y impide que ese viento solar venga y nos queme, pero también absorbe cierto nivel de energía del sol y lo mete al centro de la Tierra por medio de las auroras boreales. Las auroras boreales son lo que se ve, lo poco que se ve del campo magnético de la Tierra. La capa de ozono, todos sabemos su importancia, absorbe gran parte de la radiación UV y si no existiera, nos quemaríamos también, ¿verdad? La inclinación del eje es súper importante porque permite las estaciones, la velocidad de la rotación de la Tierra, que es cerca de 1,67 kilómetros por hora en el Ecuador, es vital porque mantiene el equilibrio térmico al crear, o sea, es tan necesario que el día se vaya calentando, o sea, la Tierra y nosotros, las plantas, nos vayamos calentando y después nos vayamos enfriando en la noche. Durante el día nos vayamos enfriando en la noche. Si el día fuera más largo, imagínense ahora que han habido calores terribles, sería mucho más. O sea, todo está tan perfectamente ajustado. Los ciclos climáticos son fundamentales para la vida porque reciclan nutrientes vitales y equilibran la temperatura. El reciclaje del carbono, el hecho de que el oxígeno pasa a CO2, las plantas, nosotros, sostiene la cadena alimenticia, garantizando la alimentación y la respiración de todos los seres vivos. La gravedad adecuada, hermanos. Si la gravedad fuera menor, el agua saldría volando más fácil, nosotros también flotaríamos. Si la gravedad fuera más fuerte, no podríamos crecer, nuestros huesos no se desarrollarían bien. O sea, está tan perfecto todo. Los movimientos de las placas tectónicas son vitales porque actúan como el soporte vital planetario, renuevan los nutrientes de la Tierra. Por dentro la Tierra se está moviendo, digamos, hay un núcleo líquido de hierro y níquel que se está moviendo y hay placas tectónicas que son los que producen todo el tema volcánico, geofísico, o sea, pero esto es sumamente importante y la cosmovisión y la composición atmosférica. Y hay más cosas, pero esto es suficiente, ¿verdad? La mezcla del 78% de nitrógeno y 21% de oxígeno en el aire permite nuestra respiración y la respiración de todos los animales, así como la fotosíntesis de las plantas. Regresemos al pasaje. Primera parte del capítulo del verso 19 de Proverbios 3. Con sabiduría fundó el Señor la tierra. Voy a conectar este pasaje de Proverbios 3 con un pasaje de Proverbios 8, porque Proverbios 8 vuelve a hablar la sabiduría personificada y cómo ella intervino en la creación y cómo ella es anterior a la creación. Proverbios 8:29, la segunda parte dice, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Algunos se han querido burlar de la Biblia y se han querido burlar de la cosmovisión cristiana porque dicen, ay, no, si los profetas ni sabían nada de la creación y se imaginaban de que el mundo tenía unos cimientos en medio del agua y entonces a eso se refiere. Ellos no saben lo que Dios quiso inspirar. Pero en el pensamiento hebreo,
La palabra que se usa como fundamentos y el verbo que se usa como fundó, en primer lugar, no hablan de columnas, sino la idea hebrea es una estructura sostenedora, es el hecho de tener estabilidad, de tener confiabilidad. Cuando la Biblia dice con sabiduría fundó, lo que está diciendo es que el Señor le dio firmeza, estabilidad y permanencia. Lo que refleja es que Dios puso todo en orden para que la vida fuera posible, lo que acabamos de ver anteriormente. El concepto refleja todas las variables invisibles que hacen posible la vida en nuestro planeta. Y cuando el término tierra se usa en la Biblia, ustedes han de saber también que es intercambiable con el término cosmos y se refiere generalmente al sistema integrado, ¿verdad? De cielos y tierra. Yo puse ahí algunas imágenes que dos claves, digamos, de algunas es el eje de rotación y el hecho de que la cantidad de agua en el planeta. 70% de nuestro planeta es agua. La segunda parte del verso 19 dice, con inteligencia estableció los cielos. Y si vamos a Proverbios 8, dice, cuando formaba los cielos, cuando afirmaba los cielos arriba. Dios primero creó el espacio, los formó y luego afirmó los detalles de cómo debe de funcionar el universo. En el pensamiento hebreo también cielos puede incluir la atmósfera, puede incluir los cuerpos celestes, puede incluir el espacio superior, pero la idea de afirmar o establecer implica establecer, sostener, dar estabilidad y fijar límites. Hermanos, cuando la Biblia dice en el verso 19 de Proverbios 3, Dios fundó la tierra y estableció los cielos, se refiere a la creación como todo el cosmos como firmemente establecido. Y como acabamos de ver, la atmósfera terrestre está increíblemente ajustada. Por eso hay vida en nuestro planeta. De esos millones de planetas que hay en el universo, solo se ha encontrado que hay vida aquí. Vida compleja. ¿Por qué? Porque solo aquí hay la presión adecuada de oxígeno, la presión de atmósfera correcta, la protección del rayos ultravioleta, el equilibrio térmico, los ciclos de humedad, la retención del calor adecuada. La capa de ozono es increíble, pero cómo protege hasta el ADN biológico y, y filtra, deja pasar cierta radiación positiva y filtra la dañina. Hermanos, el campo, la foto de arriba obviamente es el sistema solar y la de abajo es el campo magnético. El campo magnético sale del centro de la Tierra y cuando vienen las partículas solares las desvía y solo deja entrar lo que él quiere hacia el centro de la Tierra para mantener el centro de la Tierra activo. Reduce radiación, evita pérdida atmosférica, ingresa. Todo esto es parte de lo que la Biblia enseña como los cielos afirmados. La firmeza del cielo es tan segura y tan ordenada que los navegantes pueden confiar en un viaje solo al ver las estrellas. En el pasado y aún en el presente al ver las brújulas funcionan por el campo magnético. Y los científicos pueden leer cosas tan profundas como los movimientos del sol, de la luna, de los astros, investigar. ¿Por qué se ha podido investigar tanto? Porque todo está perfectamente afirmado en los cielos. Verso 20, con su conocimiento los abismos fueron divididos. Y cuando nos vamos a Proverbios 8, dice, cuando afirmaba las fuentes del abismo. El término en hebreo para abismos es tejomot, que algunos confunden y creen que está hablando de agua, pero no se refiere ni a las aguas ni a los océanos. Es algo diferente. Abismos en el pensamiento hebreo a veces sí puede relacionarse con aguas profundas, pero en realidad el pensamiento es como las profundidades de la tierra, como regiones ocultas e insondables. El abismo comunica la idea de fuerzas tan profundas, de fuerzas profundas que están bajo la superficie del mundo. Hermanos, claramente ellos en ese momento en que se escribe Proverbios y toda la Biblia, no existe todo el avance científico porque la mayoría de los descubrimientos científicos son muy recientes y no sabían algo que existía o que iban a descubrir algo que hoy se llama magma, núcleo terrestre, placas tectónicas. Sin embargo, realmente este verso describe que Dios ordenó y separó
las profundidades ocultas del mundo. Con su conocimiento, los abismos, algo que está en lo profundo fue separado. Eso es claramente una alusión a lo que hoy los científicos llaman la tectónica de placas. Hermanos, sin el movimiento de las placas tectónicas, hoy sabemos que no habría reciclaje mineral, el carbono quedaría desequilibrado, la temperatura global sería inestable, no existirían continentes habitables, el campo magnético podría verse afectado indirectamente, la atmósfera cambiaría radicalmente y fueron estos movimientos los que formaron los volcanes, las montañas, los valles, que también son tan útiles, porque San José está rodeado de montañas y eso ayuda tanto que no haya, o sea, las montañas protegen de huracanes, de tantas cosas. Realmente, hermanos, es impresionante cómo el núcleo terrestre, que también el centro de la Tierra, genera el campo magnético, ayuda a preservar la atmósfera y contribuye a las condiciones para la vida. La Tierra no está geológicamente muerta. La Tierra por dentro está dinámicamente regulada y desde una lectura teológica esto encaja muy bien con lo que la Biblia dice. Algo ideal para el planeta es que tuviera abismos que tuvieran movimiento y que fueran divididos en placas tectónicas. Lo que claramente el pasaje nos muestra es que Dios creó estructuras invisibles pero esenciales que sostienen la vida. Y la ciencia lo viene a confirmar siglos después. Y la segunda parte del verso 20 dice, y los cielos destilan rocío. En Job 38, del 25 al 28 leemos, ¿quién creó un canal? Aquí está Dios hablándole a Job y diciéndole, ¿quién creó un canal para los torrentes de lluvia? ¿Quién trazó el sendero del relámpago? No sé si han visto un relámpago, pero la cantidad de energía que llevan algunos relámpagos es impresionante. ¿Quién hace caer la lluvia en tierra árida, en el desierto donde nadie vive? ¿Quién envía la lluvia para saciar la tierra seca y hace que brote la hierba tierna? Todos los que son agricultores saben cuán importante es la lluvia. Y cuánto deseamos que llueva y cuánto esperamos que llueva. ¿Tiene padre la lluvia? ¿Quién da a luz el rocío? Hermanos, además de que Dios estableció la Tierra como un planeta que permite la vida con un montón de factores perfectamente ordenados, también establece su continuidad y sustento por medio del ciclo del agua. A través del ciclo del agua, los ríos bajan al mar, el agua es evaporada y sube a los cielos en las nubes y las nubes la envían en forma de lluvia que permite que las plantas produzcan madera, flores, frutos y permite muchas cosas más. Vuelve obviamente a rellenar los ríos, los mantos acuíferos. No habría vida sin agua dulce. El agua es tan importante para regular el clima, para sustentar los ecosistemas, para transportar nutrientes esenciales a los seres vivos, para permitir el funcionamiento de las células, la base de la flora, de la fauna y de la vida del ser humano. Y algo interesante es que el pasaje menciona el rocío porque en algunas áreas, como en el oriente, como en Palestina, hay épocas muy fuertes sin lluvia. Y entonces en esas épocas la fuente de humedad es el rocío, el viento del oeste, después de la puesta del sol, jala la humedad del mar y la lleva y la deposita como rocío que da la humedad necesaria para poder sobrevivir y para que la vida siga. Señor creó el mundo con sabiduría, hermanos. Génesis 1:31 dice, Dios vio que todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el sexto día. Salmo 135:6 dice, todo cuanto el Señor quiere lo hace, en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. En este pasaje confirmamos que los mares y los abismos son cosas diferentes, no se refiere a lo mismo. Y claramente se puede englobar la creación como los abismos, que estaría muy probablemente aludiendo al centro de la Tierra, las placas tectónicas, los mares, los cielos, la tierra, sabemos cuáles son. Hermanos, el Señor lo hizo todo y lo hizo bueno en gran manera. Y tenemos muchas formas de observar la sabiduría de Dios a través de nuestros sentidos, percibimos colores,
movimientos, olores, sabores, sonidos. A través de las matemáticas entendemos los patrones de funcionamiento de las cosas. A través de la química entendemos la composición de las diferentes cosas. El hombre no se cansará jamás, ni podrá entender jamás, ni descifrar completamente la sabiduría de Dios, de la cual todo lo que está creado dice algo. Y después de que el hombre estudie mucho y la ciencia avance, solo le quedará admirar la creación y aún más al creador. La creación misma es presentada como una obra de ingeniería sabia. Y mientras más descubrimos de física, de geología, de química, más asombrosa vemos que es esa sabiduría con la que el Señor creó la tierra. Proverbios 8, la sabiduría se personifica y empieza a hablar ella. Y también habla un poco de su existencia antes y de su participación en la creación. Dice Proverbios 8, voy a leer verso 12 y luego me salto del 22 en adelante. Yo la sabiduría habito con la prudencia y he hallado conocimiento y discreción. El Señor me poseyó al principio de su camino, antes de sus obras de tiempos pasados. Desde la eternidad fui establecida, desde el principio, desde los orígenes de la tierra, cuando no había abismos fui engendrada, cuando no había manantiales abundantes en aguas, antes que los montes fueran asentados, antes que las colinas fui engendradas, cuando él no había hecho aún la tierra y los campos, ni el polvo primero del mundo. Es interesante porque a través de los siglos, los padres de la iglesia y muchos teólogos nos han llevado a escuchar la voz del Hijo de Dios en estos versos. Porque la sabiduría habla como alguien que existía al principio, antes, desde la eternidad y desde el principio. Los versos 22 y 23 se enfocan en eso, en la eternidad, en la preexistencia de la sabiduría. No había sido creada nada y el Señor ya, la sabiduría existía juntamente con el Señor. Desde la eternidad, desde el principio, desde los orígenes de la tierra. Los versos 24 al 26 hacen un énfasis en cómo la tierra fue creada en desorden y Dios la fue ordenado. Y cuando había desorden no había abismos, pero ya la sabiduría había sido engendrada. Cuando no había manantiales abundantes de agua, ya la sabiduría existía. Antes que los montes fueran asentados, que las pláticas se movieran y Dios se parara, ya la sabiduría, antes que las colinas y cuando a él no había hecho aún la tierra. Es interesante porque el término engendrado también teológicamente se usa para referirse al Hijo de Dios, porque Cristo es el Hijo de Dios engendrado, no creado, y la palabra significa no que tuvo un momento de inicio, sino que comparte la misma naturaleza divina, que proviene del Padre desde toda la eternidad, compartiendo su misma naturaleza divina. Es parte de lo que enseña el credo de los apóstoles. Y claramente la sabiduría se presenta así antes de toda la creación, porque eso le concede el más alto rango, dignidad y autoridad. El que es primero es preeminente y es mayor que todo lo que fue después. Y todo fue después. Todo lo que vemos fue después de la sabiduría. Verso 27, cuando estableció, a partir de aquí ya empieza el proceso creativo, cuando estableció el Señor los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazó un círculo sobre la superficie del abismo, cuando afirmó los cielos, cuando las fuentes del abismo se afianzaron, cuando el mar puso sus límites para que las aguas no transgredieran su mandato, cuando señaló los cimientos de la tierra, yo estaba junto a él como arquitecto. Yo era su delicia de día en día, regocijándome en todo tiempo en su presencia, regocijándome en el mundo, en su tierra y teniendo mis delicias con los habitantes. Hermanos, aquí se presenta la sabiduría como participante en la creación de Dios, como creador y sustentador del mundo. Y se personifica como
como un arquitecto que está a la par del Señor, que se goza en el proceso creativo. De los versos 27 al 29 vemos esa formación, está estableciendo los cierros, está trazando un círculo, está firmando los cielos, está afianzando las fuentes del abismo, está poniendo límites al mar, está señalando los cimientos de la tierra. Es ese proceso de Dios separó, Dios creó, Dios dijo, Dios separó, formación, orden. Ese orden que Dios le dio al mundo para que no se desmoronara en el caos. Y del verso 30 y 31 habla de la celebración de la sabiduría. La sabiduría vio cómo Dios fue orquestando todo para poder crear, creando un ámbito ideal para los seres humanos. Y es interesante porque yo era su delicia. El 30 dice de día en día. Ese de día en día es una referencia a que la creación, como nos dice Génesis, tuvo lugar en varios días. Lo interesante es que la traducción del texto masorético del verso 30 es levemente diferente. Dice, yo estaba a su lado fielmente y yo estaba deleitándome diariamente, celebrando ante él en todo momento. Pero en realidad no cambia tanto la teología del pasaje, ¿verdad? Verso 31 muestra que la sabiduría celebraba y se deleitaba en la creación de un mundo apto para la humanidad. Un comentarista escribe, la sabiduría que encontró un ejercicio gozoso en cada parte y etapa de la creación a medida que avanzaba, tuvo su gozo consumado en la adaptación del todo completo para ser la morada del hombre. Notemos algunos detalles. En Proverbios 8, la sabiduría dice, cuando formaba los cielos, cuando trazaba el círculo, cuando firmaba los cielos, cuando fijaba los límites del mar. Y las ideas que resuenan en estos pasajes son límites y regulación, que hace posible la vida, mares con límites, un límite de rotación, atmósfera contenida, ciclos regulados. Algo nuevo tal vez es el círculo sobre la faz del abismo, que puede hacer referencia a orden sobre el caos, a delimitación, a geometría cósmica, a estructura, a un mundo habitable organizado. Claramente todo el pasaje muestra que cuando Dios creó el mundo, le dio estabilidad, le dio confiabilidad, le dio permanencia y le dio sustentabilidad. Las mismas ideas de Proverbios 3 se repiten en Proverbios 8 y lo mismo confirma la ciencia, que la vida depende precisamente de límites de orden matemático extremadamente precisos. Lo único es que la visión bíblica no es solamente el universo funciona, sino es el universo refleja sabiduría, belleza e intención de Dios. Ahora una pregunta que ya medio contesté, pero que es importante hacernos es, ¿quién es esta sabiduría de Proverbios 8? ¿Quién es esta figura que habla, que existió desde el principio, antes de la creación y que estaba junto a Dios como arquitecto? Y algo hermoso es ver los paralelos de este personaje tan importante cuando lo comparamos con algunos pasajes del Nuevo Testamento. En Juan 1, 1 al 3 es interesantísimo. Dice, en el principio ya existía el verbo, lo mismo que nos dice Proverbios 8:23, que desde el principio ya existía la sabiduría. Y el verbo estaba con Dios, lo mismo que nos dice Proverbios 8:27, que ahí estaba la sabiduría con Dios. Y el verbo era Dios, y nos aclara un poquito más. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueran hechos por medio de Él y se ve, Él se presenta como un medio creativo y claramente Dios, el entender a Dios va más allá de nuestra capacidad, pero cuando Dios dijo, Él era el plan, Él era el diseñador y la palabra salió, era el ejecutor, Cristo era el ejecutor, Cristo es la palabra que fue e hizo que las cosas llegaran a ser. O sea, nosotros no lo vemos, ¿verdad? Pero si nosotros fuéramos creadores, nuestro cerebro daría la orden y la voz sale y la voz llega y crea. Nosotros no tenemos creatividad, que es diferente, ¿verdad? Pero solo Dios es el creador. Colosenses 1, 17, 17 dice algo similar, porque en Él, hablando de Cristo, fueron creadas todas las cosas. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y repite algo también en el 17, y Él es antes de todas las cosas, lo mismo que dice Proverbios 8:25.
antes que los montes, antes que las colinas. Y en él todas las cosas permanecen. Lo mismo que nos muestra Proverbios, que la vida es sustentable y permanece por él, es por Cristo, hermanos. Hay más pasajes. 1 Corintios 8:6, Pablo también dice, hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y un solo Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas. Hebreos 1, 2 y 3 también dice que por medio del Hijo hizo Dios el universo y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Hermanos, ¿cuál es el punto de, de estos pasajes? Que solo la sabiduría posee el conocimiento competente para que nuestra vida tenga sentido, porque Él nos diseñó. Y para que nuestra vida tenga permanencia, porque Él es el que da permanencia. Solo Jesucristo, quien participó en la obra creativa desde su comienzo, conoce la historia completa y por lo tanto tiene el conocimiento y la capacidad de guiarnos en la vida. Veamos las similitudes entre Jesucristo y la sabiduría. Ambos existieron con Dios antes de todas las cosas. Ambos participaron en la creación. Ambos descendieron del cielo para habitar con la humanidad y fueron rechazados por las masas. Ambos enseñan sabiduría celestial. Ambos guían a quienes escuchan la vida. Perdona, ambos guían a quienes escuchan hacia la vida y la inmortalidad y amenazan con la muerte a quienes no los escuchan. Y ambos ofrecen bendiciones mediante los símbolos de la comida y la bebida. Existen sorprendentes similitudes entre la personificación literaria que Salomón hace de la sabiduría y la representación de Jesucristo que hace Juan y Pablo. Claramente, un comentarista, Bruce Wall, también añade en su comentario que hay cosas que tomar en cuenta, como que el hecho que sí hay similitudes, pero también Cristo es superior. Dios engendró la sabiduría, pero Cristo es el Hijo eterno. La sabiduría presenció la creación, pero Cristo es el creador. Pero que esto es coherente porque en tipología el antitipo muestra tanto similitudes como superioridad respecto al tipo. O sea, ¿qué está diciendo él? Que claramente la sabiduría sí es Cristo, pero conocer a Cristo nos lleva a que Él es superior. La imagen de Cristo en el Nuevo Testamento es superior a la imagen típica o figurada que nos da el Antiguo Testamento. Ahora, el punto es, hermanos, ¿cómo nos beneficia a nosotros o por qué Dios quiere que pongamos atención al hecho de que Él creó el mundo con sabiduría? Primero, porque los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo claro, de modo que ellos no tienen excusas. Hermanos, la obra de las manos de Dios, su creación es parte de su gloria. Todo lo creado revela algo de Dios y estos elementos están glorificando a Dios por su simple existencia. Una de las cosas que Dios quiere es que Dios aprendamos a verlo más en las cosas que damos por hecho. Aprendamos a ver más su belleza y su orden en cada planta, en cada flor, en cada movimiento, en cada maravilla del mundo creado. La creación proclama la gloria de Dios. La gloria de Dios es su valor intrínseco. Lo que hace importa y entender que Él creó todo lo hace la persona más importante que existe. ¿Qué nos dice la creación de Dios? Que no hay nadie más importante que Él. Desde las formas hexagonales simétricas y diversas de los copos de nieve, el increíble diseño de las alas del colibrí que le permiten volar, la complejidad de las cadenas de ADN, el color de las flores, el diseño de los ojos que permiten el ingreso exacto de luz que permite la vista. Cada detalle de la creación declara la gloria del Creador. Y su creación nos permite conocer y admirar, como dice Romanos, su poder, su divinidad y su sabiduría. De modo que nadie va a tener excusa el día del juicio y va a poder decir, yo no sabía que existe Dios. Porque la creación hace evidente que hay un Dios que creó todo lo que existe. Ahora, ¿cómo nos afecta? En la lectura bíblica vimos un poco de Isaías 40 y es interesante porque Isaías 40 dice que el mundo es menos que un grano de arena
Y sabe una cosa, cuando el planeta Tierra se compara con todos los planetas del universo, es menos. O sea, hay más planetas en el universo que granos de arena en el planeta Tierra entero. Imagínense eso. O sea, nuestra imaginación no alcanza a dimensionar la grandeza del cosmos que Dios ha creado. Pero hay una aplicación práctica. A veces nos quejamos. A veces decimos, ay, es que si Dios supiera lo que yo estoy viviendo, o Dios no escucha mis oraciones, o Dios no me contesta. Y eso era lo que estaba viviendo Israel. Y entonces viene Dios y le habla. ¿Por qué dices, Jacob, y afirmas, Israel? Escondido está mi camino del Señor, y mi derecho pasa inadvertido a mi Dios. ¿Qué estaba diciendo ahí? Ellos estaban haciendo una pregunta. Ah, Dios no ve lo que yo estoy viviendo. Dios no contesta mis oraciones. Y el verso 28 Dios le responde, ¿acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa, su entendimiento es inescrutable. La fuerzas al fatigado y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Levantarán sus alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermanos, ¿qué es lo que el profeta está diciendo? No digan que no lo saben, no digan que lo han oído. Lo que pasa es que se les olvidó. Pero ustedes ya poseen la verdad en su conciencia y en la Biblia. Su Dios es el eterno, el creador de los cielos y de la tierra. Y Él es incansable. ¿Qué quiere decir eso? De que Él tiene un propósito que no se va, que no va a dejar a medias. Él no va a dejar de cumplir sus planes. Él no se fatiga ni se cansa. Él no está dejando de trabajar con su pueblo, él no está dejando de hacer su obra, él no se fue a tomar una siesta y los dejó abandonados al azar. No, Dios no abandona ni su obra, ni sus propósitos, ni a su pueblo. Lo que pasa es que también su entendimiento, su sabiduría es tan grande, tan insondable, tan inescrutable que a veces simple y sencillamente no logramos comprender sus caminos. Como Dios de la eternidad, Él no cambia. Como creador, Él posee la gloria, los atributos y el poder. Y jamás abandona sus propósitos por irrealizables ni los pospone mientras descansa. Debemos de recordar eso. Y el lector se mueve en el verso 29 y 31. El profeta se mueve a invitar al lector y a confiar y a esperar en el Creador, que también, como creo todo, se preocupa por su creación y está dispuesto a fortalecer al cansado. Hermanos, los caminos de Dios pertenecen a la eternidad, nosotros pertenecemos al tiempo. Su visión pertenece a todo el mundo, nosotros a veces somos muy locales, pero su incesancia lo mantiene siempre un paso delante de nosotros, pero siempre como alguien en quien podemos confiar y descansar y renovar fuerzas. Pero ¿cómo nos afecta saber también que el mundo fue creado? En Romanos 1, Pablo está hablando de que nadie va a negar, pero ¿por qué no todos adoran a Dios? Y él da varias razones y también enseña las implicaciones de saber de que Dios es nuestro creador. Romanos 1, 21, 25 y 28 dice, porque aunque conocían a Dios, hermano, nadie puede decir que no conoce a Dios. Todo ser humano ha conocido a Dios. No lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Dijeron, no, el universo se creó de la nada. No, no necesitamos adorar, no necesitamos rendir cuentas. Y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del creador. Llámese ciencia, llámese otra religión. El hombre siempre adora y sirve a algo. En lugar del creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios. ¿Qué nos dice este pasaje? Que saber que Dios creó nos da al menos cuatro responsabilidades. Le debemos honra, le debemos gracias, le debemos adorar y servir y le debemos reconocer como a Dios. Son cinco en realidad.
Hermanos, nosotros estamos obligados a honrar a Dios porque Él es el creador, a darle gracias porque nos crió, nos dio la vida e hizo todo para que estuviéramos vivos. Debemos adorarlo, debemos servirlo y debemos reconocerlo. Damos otro pasaje. Hechos 17, 24 al 27, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en hay, puesto que Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. De uno solo Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre la superficie de la tierra, habiendo terminado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven, para que buscaran a Dios y de alguna manera palpando lo hallen, aunque no está lejos de ninguno de nosotros. Una implicación más del hecho de que Dios creó todo es que Él creó todo para que lo busquemos. Hermanos, recordemos que el principio de la sabiduría es el temor al Señor y ese temor al Señor es más bien asombro por su grandeza. Y uno de los objetivos de este tema de esta mañana es que quedemos asombrados por su sabiduría al crear y así crezcamos en temor al Señor. Pero este pasaje nos muestra algo más del corazón del Señor. Él quiere que lo busquemos y desea que lo encontremos. Y debemos recordar que Proverbios 19:20 está en medio de discursos que nos invitan a buscar la sabiduría por su valor. ¿Por qué? Porque buscar la sabiduría nos llevará a buscar a aquel que la posee y de quien proviene, nuestro Dios, el Creador. Pero volvamos al otro pasaje que habla de la participación de la sabiduría. Allí estaba yo afirmando su obra día tras día, me llenaba de alegría, siempre disfrutaba de estar en su presencia, me regocijaba en el mundo que él creó, en el género humano me deleitaba. Algo hermoso de este pasaje es que el universo creado refleja sabiduría, belleza de parte de Dios, pero también refleja intención de relación y deleite en el género humano. Es interesantísimo que la sabiduría se deleitaba y celebraba los decretos creativos que daban estructura perdurable y ordenada al mundo. ¿Pero por qué? Porque sabía que esa creación estaba orientada hacia la vida humana y hacia la comunión con ellos. Dios creó al hombre para tener comunión con él. Dios te creó a ti para tener comunión con él. Y Dios creó toda la complejidad del cosmos para que tú vivieras y para que tú le conocieras. Y eso a Dios le causa deleite y a nosotros nos debe de causar asombro. Hermanos, la humanidad es nada comparada con el cosmos. No somos nada. Y a pesar de lo pequeños, de lo débiles, de lo pecadores que somos, y a pesar de lo alto, de lo trascendente que es Dios y que es la sabiduría, Dios se deleita en nosotros, aún con lo pequeños que somos. Y no solo se deleita, nos clama, baja a nosotros y nos invita a participar de su vida. Es lo que vemos en Proverbios 8, 4 y 5. Hombres, oigan la voz de la sabiduría. A ustedes clamo. Para los hijos de los hombres es mi voz. Oh simples, aprendan prudencia y ustedes necios, aprendan sabiduría. Ahora pues, hijos, escúchenme, porque bienaventurados son los que guardan mis caminos. Hermano, no nos está hablando el vecino, no nos está hablando cualquiera, no nos está hablando un don nadie, nos está hablando el más sabio, el creador de todos y nos está diciendo a ustedes clamo. Quiero darles de mi vida. Y claramente esa es la voz de Cristo. Colosenses 2, 2 y 3 dice, espero que con esto sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Cuando vimos hace 15 días el tema de la disciplina, terminamos enfatizando que el Padre se deleita en nosotros.
Como un padre se deleita en su hijo. Pero hoy vemos que no solo el Padre se deleita en nosotros, Cristo también se deleita en nosotros y nos llama. ¿Por qué? Porque Él quiere darnos lo que adquirió, lo que creó para nosotros. Él quiere que alcancemos las riquezas que Él quiere darnos de la sabiduría y del conocimiento, hermanos. Cristo se deleita en nosotros y nos ama de tal manera que estuvo dispuesto a dar su vida para bajar, morir por nosotros y darnos vida eterna. Cuando Dios creó al mundo y puso al hombre en él, no había entrado la muerte, solo había vida. Pero por el pecado de un hombre entró la muerte y Dios, ya sabiendo eso, planificó la salvación de esa creación. Y cuando en el consejo divino dijeron, ¿quién irá? El Hijo dijo, la sabiduría dijo, yo iré a salvarlos. Yo iré para vencer las muertes y darles vida eterna nuevamente. Y nos invita a oírle. Y nos invita a venir a Él. Hermanos, vendremos a Cristo, oiremos su voz, hemos recibido la vida que Cristo nos da. Proverbios 3, 18 al 22, termino con esto. Es árbol de vida para los que de ella echan mano, y felices son los que la abrazan. ¿Quieres vida? Abraza a Cristo, acepta a Cristo, cree en Cristo, sigue a Cristo, ama a Cristo. Porque poner atención a Cristo y oír sus palabras y serán vida para tu alma y adorno para tu cuello. La sabiduría personificada quiere darnos vida y esa sabiduría personificada es Cristo que vino para darnos vida. Por eso en Juan 10 dice él, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y primera de Juan 5, 11 y 12 dice, y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Pero el que tiene al Hijo tiene sabiduría y tiene la vida porque el Hijo es sabiduría y creer en el Hijo es creer y buscar la sabiduría que Él quiere darnos y al mismo tiempo buscar la sabiduría es buscarlo a Él y crecer en comunión con Él. Y empezamos buscándolo asombrados por la sabiduría que Él usó para crearnos y por el deseo que Él tiene de entrar en relación con nosotros. La siguiente semana vamos a ver algunas implicaciones del hecho de cómo Dios creó el mundo con sabiduría y cómo la sabiduría nos da el orden para llevar una buena vida en comunión con Él y una vida que crezca en Él. Pero hoy meditemos y consideremos esto. ¿Te asombra cuán ordenado y perfecto creó Dios el mundo por medio de su sabiduría? ¿Habías notado que la personificación de la sabiduría es un tipo de Cristo? ¿Alguna vez había leído Proverbios 8, leyendo, viendo a Cristo ahí? ¿Y te habías admirado? O sea, no sé si ustedes habían visto reportajes, ¿verdad? O sea, yo pude haber incluido mucho más, pero hermanos, es tan grande el universo, es tan perfecto como Dios creó todo que debemos asombrarnos. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es tu respuesta a la revelación de Dios como creador? ¿Le honras? ¿Le agradeces? ¿Le adoras? ¿Le sirves? ¿Le reconoces? Si no lo has hecho, yo te invito a hacerlo, porque es nuestra responsabilidad. ¿Qué produce en ti saber que Cristo se deleita en haberte creado? ¿Qué produce en ti saber que siendo tú y yo tan pequeños, Él nos amó tanto y Él nos ama tanto? Y yo sé que a veces las dificultades de la vida nos hacen olvidarnos cuánto Dios nos ama, hermanos, pero salgámonos un poco del vaso de agua en el que a veces nos ahogamos y veamos que realmente siendo tan pequeños, Él siendo el creador, tomó forma humana en este planeta dentro de millones y billones y trillones de planetas, por ti y por mí.
¿Cómo respondemos? ¿Cómo respondes a su deseo de darte vida? ¿Le crees? ¿Le buscas? ¿Le sigues? Atiende su voz. Pongámonos de pie en esta mañana, Señor. Estamos asombrados en esta mañana por la manera tan perfecta en la que tú creaste este planeta y asignaste tantas variables para poder poner vida en ella. Pero nos asombra aún más, Señor, el hecho que siendo tú tan grande y nosotros tan pequeños, hayas tomado nuestra forma, nuestra semejanza, y hayas participado de carne y de sangre para librarnos de la muerte, para darnos vida eterna. Hoy venimos a confirmar nuestra fe en ti, Señor. Hoy venimos a honrarte como nuestro Creador. Hoy venimos a darte gracias por la vida que nos has dado y por la vida que está en tu Hijo, por la vida eterna, por la vida en abundancia, por la vida plena, por la vida verdadera que solo está en tu Hijo. Gracias por haberte manifestado como el buen pastor que viene para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Gracias por bajar como la sabiduría que clama a los hijos de los hombres, diciendo, atiendan mi voz. Ayúdanos, Señor, a vivir atentos a tu voz, a atender tus palabras, a guardar tus mandamientos, a crecer en comunión contigo, Señor. Que podamos oír tu voz diciendo, vengan a mí y les enseñaré sabiduría, porque yo soy la sabiduría misma. A ti venimos, Señor, a ti corremos, a ti acudimos. Gracias, Señor.